Continuamos con más información y durante este periodo de campañas, en este proceso electoral, muchos han criticado la propuesta de gobierno, al menos así lo han catalogado como un gobierno populista, el que representa Andrés Manuel López Obrador, comparándolo con algunos gobiernos de Latinoamérica como el de Venezuela, como el de Cuba. Pero habría que aclarar primero cuál es el concepto de populismo, qué tan apegado está a lo que manejan algunas figuras políticas, algunos empresarios y qué es lo que realmente representa el populismo. Tenemos en la línea telefónica al historiador Abentofail Pérez Orona, quien le agradecemos que nos tome la llamada y pues para que nos aclare este concepto primero, que lo que implica, lo que significa el populismo. Sí, buenos días. Pues en principio quisiera aclarar la diferencia que existe entre la percepción que se tiene de populismo y lo que realmente es el populismo. El populismo ha sido un concepto sumamente vago que tiene una serie de asociaciones a ciertos políticos, pero que en el fondo ya no alcanza a entenderse como un concepto claro. Hay populismo de derecha, hay populismo de izquierda, o hay movimientos populistas que ya no corresponden a una época como la nuestra, por ejemplo, el populismo ruso. Hay movimientos populistas de los años 20, de los años 30, de los años 40 en Latinoamérica y en todo el mundo. Y a tal grado se ha tergiversado el concepto de populismo que llamamos populismo a cosas que son a veces totalmente contrarias. Y en este sentido sí es preciso aclarar que el populismo tiene estas dos variantes. La variante peyorativa, aquella en la que se designa o se acusa a alguien de utilizar demandas para atraer el voto o la simpatía de la gente, sin tener a la gente como modo, como medio de cambio, y aquel populismo real, mucho más cercano al concepto que nosotros estamos utilizando de populismo, en el que la gente, en el que el pueblo trabajador se convierte de cierta forma, no solamente en parte, sino se convierte en el fin mismo del objetivo que se está buscando, es decir, una relación directa con el pueblo, no para traer su simpatía y posteriormente abandonarlo, sino hacer que el pueblo tome en sus manos las riendas de su propio destino. Y en ese sentido aparecen en ocasiones algunos elementos como los líderes sociales, como los caudillos, pero no hay que confundir a estos caudillos con aquellos que utilizan a la gente, a las masas, o propuestas irresponsables sobre las mismas masas para hacerse de la simpatía de las mismas, ¿no? Eso es más o menos lo primero que hay que aclarar del populismo. Y entonces, en este sentido, pues lo que representa Andrés Manuel, y de acuerdo con lo que tú nos estás compartiendo, es totalmente, pues, alejado el concepto que tú nos compartes con lo que él, pues, propone. Pues, en efecto, Andrés Manuel más bien hace referencia a esta parte del populismo peyorativo, es decir, sus propuestas son propuestas hasta cierto punto irrealizables, dado que no conoce las circunstancias, la realidad en la que pretende llevarlas a cabo, y no son comparables con los movimientos sociales con los que se los quiere asociar. Es decir, la política de Andrés Manuel López Obrador no tiene ninguna relación esencial con la política, por ejemplo, de Juan Domingo Perón en Argentina, que fue uno de los primeros movimientos en ser llamados populistas, pero que tuvo un efecto inmediato en las masas. O la política, por ejemplo, de Hugo Chávez en Venezuela, o la política de Kirchner en Argentina, que son políticas que benefician al pueblo, pero que es el pueblo mismo quien se hace responsable de estas transformaciones. Abentofail, ahorita que mencionas a Hugo Chávez, se ha mencionado que Andrés Manuel va a traer a un modelo igualito o casi idéntico a Venezuela, a Cuba. ¿Crees que llegue con la eminente llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder en la presidencia de México, estos modelos económicos que imperan tanto en Venezuela como en Cuba? ¿O es muy distinto con esta reunión que vemos ayer con los empresarios y que los dos salen sonriente y la élite empresarial le toma la mano a todos los posibles ganadores del 1 de julio? Sí, bueno, ahí no hay que confundirnos y yo creo que eso no es culpa propiamente de lo que nosotros alcancemos a interpretar, sino es un discurso demagógico que se ha utilizado por parte de Andrés Manuel y hasta de sus oponentes. En este sentido, compararlo con Chávez, compararlo con Fidel Castro, por ejemplo, para poder reensuciar su imagen. En ese sentido, la
la imagen que pretenden ensuciar la ensucian con los mismos medios que ellos utilizan, es decir, primero vituperan, primero calumnian a Venezuela y a Cuba y posteriormente esas calumnias que ellos mismos crearon las pretenden utilizar como armas, como herramientas en contra de un candidato en particular, en este caso Andrés Manuel. Pero yo lo que creo es que la política de Andrés Manuel está muy lejos de la política de Hugo Chávez y de Fidel Castro en Cuba, por ejemplo, y está muy lejos en un sentido negativo, es decir, ojalá pudiéramos nosotros aspirar a tener un país, por ejemplo, con cero analfabetismo como Cuba, ojalá pudiéramos aspirar a tener un país con un salario tan alto como lo tienen los trabajadores de Venezuela, ojalá pudiéramos aspirar a tener un país verdaderamente democrático como es Venezuela, que se le ha obligado a hacer una serie de elecciones incansables para demostrar que es el pueblo quien está con el candidato. Ahí sí, un verdadero populismo en ese sentido. No con el candidato, con el presidente, un verdadero populismo. Pero como se ha tergiversado y se ha manchado tanto esta política en Latinoamérica, ahora se cree que ser como Chávez, que ser como Fidel, que aplicar políticas similares a Latinoamérica, pues es catastrófico para México, ¿no? Y obviamente lo que tú comentas y que podemos ver en cualquier momento, pues la política de Andrés Manuel, por eso digo, no es un verdadero populismo porque su alianza no está con las masas, no es el pueblo quien está conduciendo, quien está proponiendo, quien está haciendo. En realidad él busca varios grupos políticos, varios intereses de distinto tipo para llegar al poder. El objetivo ahí es llegar al poder, no hacer que el pueblo llegue al poder. Y en este sentido, pues sí hay que tomar muy en cuenta toda la tergiversación que tenemos, la ideología que a través de los medios, pues hemos venido asimilando sin entender cuál es el verdadero significado de esta, ¿no? Bueno, Bentofail, pues te agradecemos esta opinión y esta aclaración que haces de el populismo y lo muy alejado que está de Andrés Manuel López Obrador. Sí, muchas gracias a ustedes. Pues ahí tiene esta opinión también para que usted se vaya ampliando el conocimiento y para que no se deje pues engañar, sobre todo de las declaraciones que hacen algunos candidatos, algunas figuras políticas que de verdad, ya nos los decía el historiador Bentofail Pérez Orona, está muy alejado de lo que es el concepto de populismo.